Hola amigos, bienvenidos una vez más este domingo a nuestro live podcast con Antonio de la Cruz en lo que bueno hemos denominado pues ya nuestra despedida por este año, ¿no? 2024. Desde nuestro live podcast pues vamos hoy a tener un tema bastante interesante. Ya comienzan a entrar pues algunas ya de los amigos que siempre nos acompañan a esta hora. Ya se unió también Antonio Domingos, lleva a cabo este live podcast con nosotros y ya el que hemos denominado pues ya lo tenemos allí. Por ahora el último y nos agarra justamente con la noticia de este domingo de la huida del dictador Bashar al-Assad, que por cierto Rusia prácticamente le quitó el poder al Assad, ¿no? Porque quería mostrarle una noticia por aquí, y Antonio también, ya no solamente que lo dijeron los rebeldes, sino que también pues es parte de las declaraciones últimas que dio, y esta es la foto más importante, esta que está aquí, que se la voy a mostrar. Esta es la foto más importante hasta este momento, el día de hoy. Se trata del líder del Organismo de Liberación del Levante, Abu Mohamed al-Yorani, en la gran mezquita de los Omeyas en Damasco. Ya es definitiva la toma. Y lo que les estaba diciendo con respecto a Rusia, que ya pues se encuentra sin salvación. El mismo Putin le pidió la salida. No sucedió como en el 2015, cuando lo ayudaron los bombarderos rusos y fueron decisivos para mantener a Bashar al-Assad en el poder. ¿Por qué estamos hablando de esto si siempre estamos hablando de Venezuela? Bueno, porque se da un efecto espejo posiblemente, ¿no? Con todas estas situaciones y con Antonio justamente antes de iniciar el programa en su cuenta, Ande la Cruz Piso, por el ex, nos dice, bueno, ¿cómo Bashar al-Assad perdió su juego de poder en Siria? ¿Cómo sucedió una dictadura de 50 años completamente institucionalizada tras décadas de gobierno autoritario? El dictador sirio pues cayó en un colapso inevitable. Su historia no solo es política, es un ejemplo de decisiones mal calculadas. Vamos a estar hablando de todo este hilo que realizó ya Antonio de la Cruz, y que justamente nos gustaría comenzar hablando de lo que pudo haber sucedido aquí, porque antes de que se llevara a cabo la salida, tenemos conocimiento de que hubo una negociación con su oposición, es decir, con los rebeldes, que los acabo de mostrar en la mezquita, ¿no? Donde, bueno, ya está tomada completamente Damasco. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos días a la gente que ya nos sigue. Muy buenos días, Damaso. Un gran placer estar contigo nuevamente en ese posiblemente último podcast del año. Posiblemente. Porque no se sabe. Claro, no sabemos. Entonces, de pronto tenemos que de emergencia tomarlo, claro, y así lo haríamos. Por supuesto, cuente con eso, si los eventos en el país, en Venezuela, lo requieren, ¿no? Sí, la noticia es básicamente la caída de un régimen de 50 años de autoritarismo, de represión de la familia, ¿verdad?, de al-Assad. ¿Qué pasa con Bashar al-Assad? Él se venía sosteniendo en el poder por los grupos internacionalmente, ¿verdad? Rusia, Irán, Hezbollah, lo venían apoyando. Después de esa guerra que tú mencionaste en el 2015. Pero en el 15 lo iban ya estaba derrotado. Él estaba derrotado en ese momento y Rusia, Putin, le metió todo, mandó recuerdo al ejército Wagner, ¿verdad?, que fue el que luchó esa guerra contra los rebeldes o las fuerzas que rechazaban el régimen, y bombardeó intensamente a Alepo. Recuerdo que la gran ciudad de resistencia era Alepo en ese momento. Y recordemos, una de las consecuencias de eso fue la gran migración siria. Si hay algo que se compara mucho a éxodo venezolano, es con el éxodo sirio. El éxodo sirio
sirio dio o da como unos 8 o 9 millones también de sirios que han dejado su país. Y eso básicamente generó esa consecuencia. Y se sostuvo a sangre y fuego, con una mano de hierro en ese sentido. Lo que pasa es que los dos que apoyaban a Bashar al-Assad están metidos en conflictos. Rusia en Ucrania, con mucha fuerza, y queriendo avanzar en ese frente para poder buscar, cuando llegue la negociación, avanzar lo máximo posible en el territorio ucraniano. E Irán, sabemos que la guerra es esa que tiene de proximidad, Hezbollah, Hamas, han sido realmente abatidas por el gobierno de Netanyahu y ha tenido consecuencias directamente para Irán. Entonces, apoyar a al-Assad no es algo que le permitía a estos dos regímenes hacerlo en este momento. Y tenía entonces que Bashar al-Assad depender de sus propias fuerzas internas, las cuales lo rechazaban, porque si algo demostró esta avanzada de este grupo que llegó y fue avanzando tomando ciudades, y recordó mucho a lo que pasó con los talibanes en Afganistán, es que no presentaron resistencia a las fuerzas armadas de Bashar al-Assad, y por eso pudieron avanzar tan rápidamente y llegaron a la capital. Ya se había dado una negociación, pero ahí las fuerzas no presentaron resistencia. Entonces, en ese momento donde él no cuenta con el apoyo de Irán, ni de Hezbollah, ni de Rusia, porque pensó que podía y no puede, en este momento no puede, ¿verdad? Que eran los grandes aliados. Y ellos decidieron mantenerse, dejarlo. Él, como todo dictador, buscó ver si podía negociar con Estados Unidos. Mandó emisarios para hablar con Biden y con Trump, donde le ofrecía distanciarse de Irán. Veamos todo lo que ofreció después de haber estado 50 años alrededor de estos poderes. Distanciarse de Irán, de Rusia, y no apoyar a Hezbollah. Mandó emisarios, usó a los Emiratos Árabes Unidos para que conversaran, mandó un emisario para que conversara con Erdogan en Polonia y pudiera conversar y usar la parte de la religión como la negociación, porque a un 10% de sirios son cristianos, y meterle miedo de que con la llegada del nuevo gobierno sunita va a haber una racia en ese sentido, pensando en que Occidente, preocupado por los cristianos, podía echarle mano, porque estaba dispuesto a entregar todo. Entonces, para que veamos, siempre los que tienen el poder, en el momento en que se ven perdidos, son capaces hasta vender a su madre por salvarse. Y esas son lecciones que nos muestra la historia. Esto no es solamente a Assad en este momento, no, son lecciones que se comportan igual, porque en ese momento el que quiere salvarse, primero yo en el cielo que mi madre. De hecho, fíjate que el primer ministro quedó allá y bueno, prácticamente es rehén, está detenido, ¿no? Por estas fuerzas, mientras que tiene que colaborar, ¿no? En la entrega de poder y en todo lo que es la administración de justicia y de gobierno que se tiene que llevar a cabo en estos días. Así es. Entonces, pero ¿cuáles fueron los elementos que llevan a Assad a esta posición para cuando ya quiere entrar en una negociación? Él perdió, que es lo más importante en política, la confianza, porque traiciona. O sea, cuando tú te conviertes en política, alguien que traiciona los acuerdos, tú al final vas a quedar aislado, solo, y no vas a poder tener cómo convencer, porque todo el tiempo has traicionado. Cuando yo lo quiero ver en términos venezolanos, ¿verdad?
Maduro ha traicionado todos los acuerdos que ha hecho para salir de la crisis política que vive Venezuela. O sea, la confianza en Maduro está muy baja, ¿verdad? Cuando vemos, y lo podemos ver sin tener que ser idéntico, ¿no? Pero podemos ver lecciones. O sea, cuando tú ves que ha perdido la confianza de Lula, ha perdido la confianza de Petro, porque no cumple con lo que se compromete, eso lo va dejando, lo va aislando, ¿verdad? Y asimismo, como está la confianza, está la credibilidad. Entonces, porque la credibilidad es un elemento de la confianza, porque lo que tú te comprometes, lo haces, el histórico, ¿verdad? Es tu compromiso histórico, es la historia de todos tus compromisos. Entonces, cuando alguien dice que se está sustituyendo una dictadura por otra dictadura, puede ser que sea cierto. Él ha prometido ir el nuevo líder, es cierto que tuvo un pasado conectado con los islamistas, ¿verdad? Sin embargo, en esta avanzada nueva revisó y se ha convertido en alguien nacionalista y sabe que para poder tener estabilidad en el poder va a tener que negociar, no va a poder imponerse a todas las mayorías. Entonces él ha prometido ir a un gobierno de transición para ir a después unas elecciones. Mira, Antonio, quería preguntarte, tocaste un punto importante cuando nombraste a Rusia. Rusia está en conversaciones. Ayer, en esta misma semana, Trump estuvo aprovechando pues el tema de Notre Dame, tuvo una reunión con Zelensky y con Macron, ¿no? Donde está tocando el tema Rusia, justamente, para que salgan del tema de la guerra. Porque Rusia, en estos momentos, a pesar de la imagen que quiere imponer Putin está bastante debilitado. Fíjate que todos los informes señalan que esta caída de hoy de Al-Assad debilita completamente la posición de Rusia en toda esa zona y además, por si fuera poco, la lectura de Washington en este momento es que la huida de Al-Assad es un bofetón para Putin, debido pues que se trata de uno de sus aliados importantes, tan importante como lo es Maduro aquí en Latinoamérica. ¿Tú me escuchas, Te escucho bien, te escucho bien. Bueno, porque hay una que nos está diciendo que no se escucha. Okay. Yo te escucho así perfecto. Yo te escucho perfectamente. Puede ser que sea el tema del teléfono de cada quien, ¿no? Porque te estoy escuchando. Ok, entonces, muy importante esa observación, esa acotación tuya, porque si alguien sale también de débil de esto, ¿verdad? Una derrota es Putin. O sea, Putin que está buscando cómo llegar, está contando los días para que llegue Trump a la presidencia, para buscar esa negociación con Zelensky, ¿verdad? Con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, y poder ocupar los territorios que supuestamente uno no lo conoce, pero la propuesta que se está manejando es una propuesta de que se respeten los territorios ya ocupados por las fuerzas de invasión rusa. Ante este hecho, que no pudo sostener a Bashar al-Assad, Putin también se ve, aunque lo deja caer, pero es por su propia debilidad de Putin. No es porque no quiera, es porque no tiene que... Porque es una papa caliente en este momento para él. No, es que tiene el frente abierto con Ucrania, claro. No puede vivir, si más bien está usando refuerzos de Corea del Norte y drones de Irán. ¿Cómo se va a meter a defender a otro en ese momento cuando si él desvía recursos? Va a ser débil ante la avanzada también de los propios recursos que hoy tiene Zelensky. Recordemos que Zelensky tiene hoy cohetes de largo alcance que pueden llegar a Rusia. Entonces, en ese juego estratégico, se cae. O sea, al ver todo el escenario, sacrifican a Assad. Pero es que lo normal, por eso que cuando uno escucha, no, que Rusia y China apoyan a Maduro, en el momento de la chiquita no lo apoyan porque los países tienen intereses
El interés de Rusia hoy es poder preservar los territorios en Ucrania y se cae entonces Assad. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son cuentos de camino. Cuando vemos, para ir montando algunas cosas que se pueden considerar con respecto a Venezuela, que Maduro está fuerte. No, Maduro está muy débil, muy débil. O sea, hoy lo demuestra Assad en términos de que Rusia no tiene toda la capacidad de apoyo a sus aliados. ¿Okay? Y Assad era una pieza clave para Rusia en términos de su posicionamiento en el Medio Oriente y en términos de tener acceso al Mediterráneo, ¿verdad? Que se juega, y en tener un frente donde él podía enfrentar a los grupos en el Medio Oriente. Entonces, eso tiene más peso desde el punto de vista geopolítico para Moscú que la misma relación con Maduro, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene que estar preocupado hoy por los hechos que están pasando en Siria, es precisamente el régimen de Maduro. Porque lo que muestra eso es que tienes oportunidad de negociar en este momento una salida ordenada, una transición ordenada en Venezuela. Que si sigues insistiendo, se sigue insistiendo es Maduro, el régimen, Diosdado, en que yo me voy a mantener a sangre y fuego en el poder. Suceden estas cosas. El rechazo que tenía Assad era tan alto que ocurrió esto que estamos viendo. Tomó tiempo, sí tomó tiempo. Porque tuvo el respaldo de Rusia y la represión violenta muy fuerte. Y recuerda que Al-Assad también es un violador fuerte de los derechos humanos. Recuerda que aquel armamento biológico, ¿no? Que lanzó contra la propia población. Armas químicas contra la población. Armas químicas y no tiene aún, digamos, en una orden de captura o un cartel como el que tiene en este momento Cabello y Maduro. Y sin embargo, fíjate la situación por la que estuvo pasando por el tema del debilitamiento. Ahora, me estás hablando del tema del factor externo, de la geopolítica. Tanto Assad como Maduro han estado contando con este apoyo, como Rusia, Irán, China, que ya no es el mismo de la década pasada, del 2015, del 2018, cuando ellos se reforzaron y los mantuvieron allí. El tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, tú lo has dicho en varios programas. Todo depende de los intereses que tú les coloques en la mesa, pero llega un momento en que se debilita y que cada quien tiene que correr por su situación y por sus circunstancias, ¿no? Y en un escenario hipotético, pues fue abandonado de la noche a la mañana, no se metió. La Fuerza Armada abandonó completamente al Assad en estos 10 días de fuerte contingencia con los rebeldes, ¿no? Prácticamente los dejaron entrar. Por supuesto, ¿por qué? Porque hay casi 9 millones de sirios afuera, ¿verdad? Que en el exilio. O sea, hay un rechazo. ¿Cuánto? 10 millones. 10 millones entre 9 y 10 millones. Sí. Un poquito más que lo que tiene Venezuela en este momento. Sí, pero eso es producto de una guerra. ¿Okay? Claro, una guerra. Okay. En Venezuela no hay una guerra en términos de enfrentamiento, de represión tan violenta. Hay una guerra, pero de baja intensidad, que se dice. Y en ese sentido, si nosotros tenemos, como se ha dicho, todos los venezolanos tenemos un venezolano fuera del país, los sirios están igual. Los sirios tienen que tener todos un familiar afuera. De hecho, y esto es un dato importante para aquellos que creen que manteniendo un dictador no hay exilio forzoso o expulsión de sus nacionales, estaban regresando a las fronteras una gran cantidad de esos sirios para volver a su país. O sea, una vez caído el dictador, la confianza de la gente de regresar a su país se instauró. Y lo que se estaba observando, estaba viendo unas imágenes en BBC de la gente regresando a Siria. Sobre todo en Turquía.
vecino allí, que bueno, también Turquía desea que toda esa gente vuelva nuevamente, ¿no? A su patria. Entonces, al restaurar tú las condiciones, por lo menos de no estar el represor, el dictador, la gente regresa a su patria. ¿Okay? Porque siempre, cualquier nacional que esté en un país que no sea el suyo, siempre va a ser un extranjero. Nacional, no estoy hablando de los hijos, no estoy hablando de la primera generación, la que queda, y esa sí se crea con los valores y se queda. Pero cualquier nacional que está en el exterior, que creció y nació en Venezuela o nació en Venezuela, siempre será un extranjero. Y eso realmente, por eso es que al mover, al quitar de lo que está actuando y lo que te está prohibiendo estar en tu país, la gente busca regresar. Y esa es una de las medidas si queremos bajar el éxodo venezolano. Y minimizarlo también. Sí, si lo quieres que la gente vuelva. Si lo quieres bajar, minimizar. La mejor política, y la podemos llamar, vamos a hasta ponerla así porque estamos en Navidad y tal, estamos hablando. La mejor política pública, la que no es pública, para que no digan los que chatean, es que los regímenes autoritarios no sigan actuando, porque son los que generan las causas para que un pueblo se vaya de su país. Entonces, cuando tratan lobistas de decir que si Venezuela tiene una mejor producción petrolera porque va a tener ingresos y que eso va a permitir que el éxodo de los venezolanos disminuya, totalmente falso, porque esa no es la causa raíz. La causa raíz del éxodo venezolano no hay una parte económica, pero no es la principal. La principal es política. Es una dictadura con terrorismo de Estado en la que la gente, ¿verdad?, no encuentra un futuro en el país y sale a buscar, atravesando, a pesar de todos los riesgos, el estrecho de Dairén, ¿verdad?, el tapón de Dairén. Entonces, yo creo que por eso dijimos al inicio, si alguien tiene que estar preocupado hoy con lo que ha hecho esto, es el régimen de Maduro. Que por cierto, sabe que tiene a Rusia y tiene a China y tiene a Irán, aunque China no está actuando en este momento en esa área. Tiene a Rusia e Irán, que en un momento determinado, un gran aliado de ellos lo dejaron caer. Por cierto, que no se han pronunciado. Has tocado el tema, fíjate, dentro de este efecto espejo del factor externo, la geopolítica, fíjate lo que ha sido el éxodo, la diáspora, la movilización masiva. También el tema de la corrupción interna, que en ambos países también tienen su efecto espejo, porque ambos pues tienen el exceso, digamos, de alguna u otra manera, el colapso genera un quiebre, ¿no?, dentro de la estructura, y lo hemos visto tanto en lo que ha pasado en Siria como en Venezuela. Pero también el mito de la invencibilidad, ¿no? Se rompió. Todo el mundo creía que Assad era invencible, que era un hombre difícil de remover del poder. Fíjate cómo, por ejemplo, en los programas de Diosdado Cabello se muestra como con cierta invencibilidad, como que imposible que un personaje como esto, con esa autoconfianza que se auto que pone en manifiesto, cree que es imposible, y esto es un factor que utiliza mucho las dictaduras, ¿no? El tema de la invencibilidad, este mito que yo creo que se rompió ya con Al-Assad y que podría suceder también con los efectos de la dictadura en Venezuela. Totalmente. Cuando un pueblo decide que se acabó el periodo de la opresión, ¿verdad?, y lo enfrenta con confianza, credibilidad, con fuerza, con moral, no hay cómo detenerlo. O sea, esa es otra lección que nosotros tú ves generalmente que se repite en la historia. O sea, cuando los pueblos toman esa decisión, no hay cómo detenerlo. Es cierto, hay riesgo con este movimiento que surge, pero él tendrá que evaluar muy bien, porque cuando llega tiene que estabilizar, tiene que reestructurar, porque tiene todo eso, porque tiene más de 50 años
Un poco lo que siempre dice, que todos los poderes públicos están captados y que todos obedecen al régimen. Bueno, eso tenía, como lo estás señalando tú, Bashar al-Assad. O sea, todos los poderes estaban controlados por él. Pero en el momento en que eso se voltea, no hay cómo detenerlo. O sea, y van a tener que montar todas las nuevas estructuras para poder avanzar. Porque si no es el caso de Afganistán, que los afganos habían gobernado y regresaban, ¿verdad? No, esto es algo, con su papá son 54 años que han estado en el poder. ¿Okay? No ha habido otro régimen. Entonces, esto no es una generación, estos son 2 generaciones y casi 3 generaciones que han estado bajo este régimen, estos regímenes. Entonces, aquí realmente no hay cómo, cuando un pueblo toma la decisión, les tomó tiempo, como lo señalaste, vamos a tomar 2014, 2024, que fue cuando estuvieron más cerca de tomarlo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La primavera árabe sucedió en O sea, Egipto, pero sucedió. cuando estuvieron más cerca para tomar el poder nuevamente, como lo señalaste, que usaron las armas químicas. Bueno, pasaron 10 años. No, pero 10 años porque es que de verdad a ellos los demolieron. O sea, lo que hizo Wagner, la empresa de mercenarios ruso en Siria fue atroz. ¿Okay? O sea, ellos mataron sin compasión y la Fuerza Aérea destruyó ciudades completas. En Rusia. Mira, y yo te quiero decir que esos delitos no prescriben, independientemente de que les den asilo o vayan a estar en Rusia, ya desprovisto del poder, ya sin la investidura, pues de alguna u otra manera les toma garra, ¿no? La Sí, justicia, de alguna u otra forma. Es imposible que puedan escapar de toda esta situación. Mira, pero el tema fundamental de lo que nos teníamos planteado como conversación era justamente la controvertida juramentación, lo jura hasta el final Maduro, que va a estar allí el 10 de enero, que todo está preparado y se va a sostener en dentro de Miraflores. ¿Cómo ves tú con este panorama geopolítico que no ha terminado el 2024, pero se estila bastante conflictivo para el próximo año? ¿Cómo ves tú esa situación con Trump allí, con el debilitamiento de Putin? Fíjate toda esta situación con los derechos humanos. Lamentablemente nos llega la noticia, no tengo el nombre, pero uno de los niños, de los jóvenes, que escribió una carta diciendo justamente que no soportaba el trato y la manera como la brutalidad de este régimen de Maduro dentro de las cárceles a estas personas que son inocentes, ¿no? Y bueno, lamentablemente se suicidó. La niña, después que Cabello dijo que no habían niños dentro de las cárceles, pues le dan la libertad a esta niña de 16 años después de casi 4 meses, ¿no? Donde pudo haber visto lo peor. Todavía no puede abrir la boca, pero esto es una situación de peso que, a ver, es difícil dentro del panorama que le toca el próximo año tratar de imponerse en una juramentación que de por sí se nota, y, ¿cómo lo diríamos? Indefinida todavía, ¿no? De parte de Maduro para el 10 de enero. ¿Cómo ves tú ese escenario en caso tal de que sea él el que se juramente? Si Maduro sigue persistiendo en juramentarse el 10 de enero, a pesar de todo esto que estamos hablando, él se debería ver reflejado en la huida de Assad, porque las condiciones en Venezuela, donde él tiene un alto rechazo. Si antes eran del 8, yo creo que deben estar 9 de cada 10 venezolanos rechazan hoy a Maduro. Y rechazan por, por lo que tú acabas de contar, lo que le pasa, a lo que ha sucedido en las cárceles con los niños. O sea, eso es brutal. Si no tiene, como dijimos en la política, confianza ni credibilidad.
cree que lo apoya, pero vimos cómo al final, cuando hay esos rechazos, las Fuerzas Armadas no te apoyan, y lo vimos también en las elecciones. Entonces, si él el 10 se juramenta, cada día que pase, él va a estar más en riesgo de tener una salida, que no va a tener una negociación, va a tener que salir huyendo, como le pasó hoy a Assad. O sea, no hay, ahorita hay una capacidad de poder tener una negociación, poder tener que su partido pueda tener viabilidad política, porque si llega a ese extremo, porque ¿qué pasa? Para poderse sostener va a tener que aplicar el totalitarismo completo, lo hablamos, Mussolini, Stalin, pero eso hay un evento que está ocurriendo hoy que va a tener implicaciones. Eso se puede llamar en teoría de caos el efecto mariposa, que dice así, el aleteo de una mariposa en Nueva York se siente podría causar un tifón en Hong Kong. Entonces, no es que sucede igual, sucede con las características de lo que está pasando en Venezuela, pero tiene consecuencias, y ahí es donde precisamente podemos verlo. O sea, aquí lo que deberíamos estar buscando todos los venezolanos, tanto los que están hoy con el régimen como los que están en la Fuerza Democrática, donde ganó la voluntad, es respetar la voluntad popular, la soberanía popular, juramentar el 10 de enero al Mundo González Urrutia y manejar una transición democrática para que pueda seguir bajo una conducción donde la sociedad, los venezolanos, decidamos el futuro. Porque vienen los eventos que todos sabemos, electorales, vienen elecciones de Asamblea Nacional, vienen gobernadores, entonces tú puedes ir avanzando en esa reconstitución de lo que debe ser la Venezuela democrática, lo que va a ser la Venezuela democrática, y seguir marchando en ese, para poder convertir al país a la vuelta de un corto plazo en lo que realmente se merece, que es un país libre, democrático y usando todo próspero, porque tiene todos los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que esto debe darle lo que se llama una llamada de reflexión al régimen. No sentirse de que nosotros sí podemos, porque nosotros tenemos controlado mucho más la situación. Y si lo vemos de la perspectiva, vamos a ponerlo para que veamos, porque el que puede estar diciéndole eso a Maduro es Diosdado. Eso se lo decía también Jorge Rodríguez a Maduro. No te preocupes, nosotros tenemos controlado el proceso electoral. Nosotros vamos a ganar. Y tuvieron la confianza de decir, ok, vamos a ganar. Pero al final no ganaron, perdieron. Y se lo tuvo que haber jurado, ¿cómo se llama? El hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Mil y una vez a Maduro, porque Maduro seguro le preguntó, ¿estás seguro, Jorge? Sí, porque Diosdado tenía las dudas. Entonces, yo estoy seguro que Diosdado debe estar diciendo, yo te aseguro que nosotros con esta política que llevamos de terrorismo de Estado, nos mantenemos en el poder. No, cuando hay un rechazo de un pueblo y toma una decisión de que no, en palabras nuestras, muy criollas, no se la cala más. Eso tiene un cambio y eso genera cambios. Lo que se quiere es que esos cambios sean ordenados, que no sean como lo estamos viendo hoy en Damasco, ¿verdad? Que entraron al palacio, que eso ocurre también, eso es típico. Entran al palacio y se llevan y lo saquean porque hay un gran rechazo hacia esa figura y eso simboliza el poder. ¿Okay? Yo lo recuerdo porque en otros eventos, pues cuando cayó Tacho Somoza fue igual. No, sí, hay que poner la bandera, es una manera de poner su bandera, ¿no? En el espacio del enemigo, ¿no?
Es algo que se hace en todas las guerras y en todas las tomas de poder. Entonces, nosotros más bien lo que hemos estado siempre orientando y confiando en una transición ordenada, en la que se respete la soberanía popular. Mira, tú en tu hilo, voy a recoger dos escenarios que están, dos partes de la narrativa, porque fíjate que tú lo acabas de señalar, Al-Assad ha perdido lo más importante en la política, que es la confianza. Confianza en la cual todavía se pretenden sostener el clan, ¿no? El clan que está compuesto por Maduro, los hermanos Rodríguez, Padrino, Cilia y Diosdado. Pero fíjate que el día siguiente, del 10 de enero, el 11, ya ellos no van a tener esa confianza y ellos están apostando a Rusia, a Cuba y a Irán. ¿Qué pasa con Cuba? Bueno, Cuba mantiene un poder de inteligencia que, por cierto, lo maneja el hijo de Raúl Castro, ¿no? Es el hombre del poder, el hombre tras el poder de inteligencia y militar, y por supuesto que es la figura que controla la parte de inteligencia en Venezuela. Y que ellos creen que, bueno, que ellos se van a, que ellos tienen comprado completamente toda la seguridad allí. Pero señala que ya países como Rusia e Irán, con sus problemas, pues ya han decidido, por lo menos, no mantener a Assad en el poder y también hay un gran costo el de Maduro para esos países, ¿no? En este momento. Y además, en una situación donde estamos viendo que ni Estados Unidos ni Europa han decidido intervenir. Trump, como te dije, estuvo en Francia ayer, ¿no? Y él está buscando, no ha tomado el poder todavía, pero él está buscando lo que ha dicho. Mira, aquí se tiene que resolver el tema de Ucrania y seguramente va a buscar resolver el tema de Gaza, de Medio Oriente, y obligatoriamente va a tener que hablar con Putin, porque Putin es el único que puede ir a hablar con Maduro, ¿no? Para ver si toma el mínimo con respecto a toda esta situación. ¿Tú cómo ves esos escenarios? Fíjate, es cierto que ayer estuvo Trump en la restauración, una reinauguración de la iglesia de Trambella en París, Notre Dame, y ahí coincidieron. Y el presidente Macron sirvió de mediador para poder sentarlos a conversar, porque definitivamente parte de la agenda de esa negociación es que Ucrania va a tener que perder territorio. Y no es fácil para, si uno fuera ucraniano, perder un territorio, aunque son partes que generalmente han sido dominadas por los rusos, ¿no? Hablan ruso. Bueno, pero habría que, eso tendría que resolverlo ellos internamente. Entonces, y Trump lo que ve en su proyecto político que viene, que es volver a ser Estados Unidos una potencia, Make America Great Again, y lo vemos ante esto en escenario. Es necesario que no haya guerras en el mundo para poder desarrollar los negocios, para poder crear las relaciones, porque si no, el gasto militar se dispara, porque como han sostenido a Ucrania con gasto militar que financia Estados Unidos, que los préstamos que le dan no es porque le dan préstamos, no, es para pagar el armamento que se está vendiendo a Ucrania, que se le está entregando, pero es una venta. Entonces, y ahí Trump tiene una visión en ese sentido que va a llevar. Y hay un elemento aquí importante, Damaso, que si tú realmente quieres tener en esta nueva administración que viene algo que te escuche, vas a tener que estar alineado con la agenda MAGA. Aquello que no refuerce la agenda MAGA no va a ser tomado en cuenta. O sea, si yo vengo, voy a poner un ejemplo concreto, el presidente Petro, cuando lo felicitó al presidente Trump por su elección. Primero felicita al pueblo estadounidense, está bien, pero no directamente. Y después habla de el efecto climático
que no, eso no está alineado con la agenda MAGA, y después habla de las sanciones. Mete la parte esa de Venezuela y Cuba, que tampoco tiene que ver nada con la agenda MAGA. Entonces, el presidente Petro o está planteando un conflicto con el presidente Trump, que está entrando, para él poder tener excusas a no poder cumplir con su plan de gobierno, su gestión que le queda, porque va a haber tensiones. O él no entiende cómo hacer colaborar en una agenda que pueda permitirle a Colombia tener el apoyo que siempre ha contado con los Estados Unidos, en términos de la parte de los programas que sostienen en contra del cultivo de la coca, ¿verdad? Que ha crecido mucho en Colombia y que tiene un punto de enfoque ahí para la agenda MAGA, que es la parte de los narcotráficos, ¿verdad? La parte esa de todo lo que está entrando por México. Entonces, cuando tú ves eso, que son la agenda de seguridad, que la plantea, y así lo plantea Trump, entonces es lo que pudimos ver que se estaba trabajando en Francia, y Macron permitiendo los encuentros. Claro, porque a Europa también le conviene la paz, sobre todo el próximo año. Y además, es uno de los más interesados. Y el tema del combustible, el petróleo, la situación de este invierno que no ha sido fácil para algunos de estos países, y el tema del cereal. Mira, ¿y cómo estás viendo tú a Trump? Fíjate que, ¿cómo estás viendo tú a Petro? Petro ha salido criticando un poco, ¿no?, a Maduro con respecto a diferentes temas, pero principalmente no lo considera una democracia. Pero, ¿tú crees que forma parte de un guión tratando de convertir al mismo Petro en una figura de liderazgo dentro de estos países para hablar con Trump? ¿O realmente la situación no está verdaderamente, no hay entendimiento entre ambos mandatarios? Petro está entrando a jugar ya en la elección 26 en Colombia. Ya le entró con una agenda. No porque él se pueda reelegir, pues no se puede reelegir, pues el candidato o la candidata que él quiera colocar ahí. Y él, por eso te digo, abre unas tensiones con Estados Unidos para poder aglutinar a toda la izquierda, nuevamente alrededor de su figura, cuando él plantea el ambiente, el impacto ambiental, la parte de las sanciones, y por lo tanto relanzar su proyecto político y aglutinarlo, porque ahorita tiene también tensiones internas en sus acciones políticas, y marca con Venezuela una posición donde dice no es democracia, porque sabe que puede ser un elemento usado contra él. Todos aquellos que se hagan los locos con el 10 de enero en cualquier elección que ocurra en los años siguientes, que ocurran después de eso, esos candidatos que vengan de esos gobiernos oficialistas, los candidatos oficialistas, van a ser señalados que apoyaron o están apoyando. Yo pienso apoyaron porque creo que no tiene mucha viabilidad Maduro después del 10 de enero, una dictadura, y eso le va a costar votos. Entonces él tiene que empezar a marcar también algunos hechos importantes, porque están en el discurso, no está en la narrativa, no en los hechos, está en la narrativa. No, y además, disculpa, Antonio, lo que pasa es que a nadie le conviene una dictadura, ni a Estados Unidos, ni al resto de los países de América Latina, ni a Europa. ¿Tú crees que hayan sectores inclusive de la izquierda que estén o ya tengan tiempo intentando ponerlo en el escritorio, el plano completo? Mira, tú vas aquí, y si esto va aquí se va a formar, como tú dices, una dictadura que no nos conviene a ninguno, estando el próximo dictador ahí, ¿no?, en la mesa sentado?
o vamos a tratar, porque todos tienen intereses, todos tienen dinero ahí de por medio apostado, ¿ok? Y además penas y espadas que penden sobre su cabeza. Hay negociadores como por ejemplo Zapatero. ¿Tú crees que de repente Zapatero, Lula se ha echado hacia atrás, pero bueno, Petro, hay figuras que querrán hacerle ver a Maduro las inconveniencias de su plan? Sí, yo creo que alguien que, o sea, lo que estás planteando es que alguien que no sea Diosdado, ¿verdad? Que es el que le está alimentando en su cabeza. Sí, otra figura. ¿Verdad? Que Porque, le digan, mira, no nos metamos por ese camino, negociemos, tenemos buenas condiciones para negociar en este momento. Para mantener sus intereses. Y para mantener los intereses. O sea, alguien podía ser Zapatero. Zapatero definitivamente podría ser un buen interlocutor. Lo ha demostrado, además. Y no lo estaría haciendo por un beneficio personal. O sea, él hace todo por un beneficio personal, pero también lo está haciendo por ellos. ¿Okay? O sea, lo está dándole. O sea, no lo está viendo de una manera solamente de él. Lo está viendo como una viabilidad hacia el futuro. Zapatero podría ser uno. Lula, pero Lula consideró que ya seguir, lo estaba tratando de hacer. Él lo trató de hacer cuando él, pero vio que él tenía unos costos internos con el Partido de los Trabajadores, y entonces dijo, me quedo hasta aquí, no nos metamos mucho más profundo. Por cierto, hay una pregunta interesante. ¿Cuál? Que si los embajadores en Caracas, porque ahí mandaron una circular a los correcto, deben presentarse en la toma de Maduro. Yo creo que con el hecho de Assad, definitivamente Occidente, y aquí estamos hablando de los embajadores de la democracia, no deberían estar presentes en ese acto. O sea, ya debería jugar en una posición, si eso llegase a ocurrir, demostrarle de que sus días están contados. ¿En qué sentido? Irán ahí los embajadores que lo apoyan a él. Sí, a lo mejor envían a algunos, pero yo no creo que ni va a ir Putin, ni va a ir el presidente de Irán, ¿verdad? Ni va a ir Xi Jinping. O sea, lo que él cree. El nicaragüense va a ir, ¿verdad? Ortega va a ir, con toda seguridad. Y Cuba es gobierno ahí. Y Cuba va a ir. O sea, Canel va a ir. Pero tú sabes la amenaza. Y posiblemente comete el error la Sheinbaum, la presidenta de México, de ir. Comete el error. Bueno, pues dentro de su arrogancia. Eso sería un error. Porque ellos son independientes. Pues, ok. Petro no va a ir, por lo que hablamos. Tiene consecuencias políticas para ellos. Lula no va a ir, por lo que hablamos. Entonces, yo creo que en ese momento hay que sacarle la silla de Occidente. Y decir, no estamos representados. Mira, que él va a romper relaciones con todos esos países, que la rompa. Vamos a ver si las toma, si las tiene cuadradas para romper. Claro, para aislarse más, Porque creo que ante lo que está sucediendo en Siria, él tendría que pensar, porque estamos muy cerca. Hoy es que 8 de estamos a 32 días. Ok. Y que tú tengas que aislarte de Occidente cuando ya sabes que Rusia e Irán no apoyaron a Assad. Juégate la partida, a ver. Mira, y cuando hablaste de Zapatero, ¿tú crees que el mundo puede venir acompañado de Zapatero? Si él negocia sí, él se podría hacer, así como lo ayudó a salir, lo ayudó a entrar. Zapatero no es amigo de nadie. No, él es amigo de los petrodólares y de los narcodólares también. Él es amigo, ¿sabes? De lo que dan, de lo que pagan, del dinero. Mira, Antonio, te voy a leer ya, tú leíste, y muy interesante, ¿no? La inquietud. Dice aquí Rob 23, se dice que María Corina Machado no mandó a la gente a la calle porque Maduro amenazó con matar 10 personas diarias si seguían. Antonio, excelente análisis, te dice Fabián Horacio. Maga, Mike Argentina Great Again. Bueno, recientemente hicieron la CEPAC allá en Buenos Aires. ¿Qué opinión le darían? Bueno, ya esa fue la que tú leíste.
También, a ver, un poco más arriba, está... la información está en pleno desarrollo, está vivo, fue rescatado por unos compañeros, no sé a quién se refiere. También, Antonio, ¿sabes algo del avión que se cayó en Siria? Vamos a estar pendientes de eso, yo no lo tengo ahorita. No creo que tenga que ver con el avión de Assad, ya salió mucho antes. Y bueno, ajá, te dejo esta última. Bueno, nos deja Euronews reporta que no se sabe del dictador caído hasta este momento. Todos los medios europeos dicen que se encuentra en Rusia ya, ¿no? Que se encuentra en Rusia y bueno, Rusia e Irán están debilitados. Bueno, tú lo acabas de señalar también, que están en este momento debilitados. Para cerrar, Antonio, a ver, ¿qué nos podría decir? Primero con ese rojo tuyo de Navidad, que navideño, pues. Y cierro también, porque como estamos en una parte navideña, que hoy recibí, yo confío que sea válido, sea verdad, pues, porque no lo recibí por parte de la cuenta de María Corina Machado, pero ella me envió una oración que pide que la leamos todos los venezolanos. La leí y es muy linda, muy bonita. Yo te la voy a pasar si tú no la tienes para que la publiques en tu página web, porque en estos días de Adviento es donde también tenemos esa oportunidad de reencontrarnos con la espiritualidad, con el alma, ¿verdad? Con el nacimiento del Redentor, del Niño Dios. Y creo que eso también nos ayuda. O sea, todo que podamos hacer ayuda. Y en estos días yo creo que eso también nos une, nos ayuda. Y si no nos volvemos a ver, pero yo creo que podíamos vernos, si hay eventos, si hay una negociación importante, nos vamos a ver. Claro, nos llamamos y salimos y lo publicamos. Deseémosles a nuestro, ¿verdad? Porque nos han escuchado, ¿verdad? Por todo el año, que la pasen muy bien en unión de su familia, si no nos volvemos a ver. Tú también, Damaso. Y una feliz Navidad y un 25 con una Venezuela libre y democrática. Bueno, y hoy no sé cómo será la cultura. Mira, la cultura de la guerra es horrible, ¿no? De todas maneras, 14 años de guerra devastan no solamente el área, sino también el alma, ¿no? Y las separaciones, y como tú lo dices, tenemos 8 millones de una diáspora intensa, ¿no? Ellos tienen quizás 9, 1 millón más, pero lo suyo ha sido bombardeo y todo eso. Pero una alegría grandísima cuando veo la manera como se celebró desde temprano en la madrugada en las distintas ciudades sirias, después que los rebeldes pues prácticamente tomaron la capital, Damasco, ¿no? Vi uno de los grafitis que decía, te llegó la hora, doctor, ¿no? Era uno de los grafitis de los rebeldes. ¿Qué va a pasar con estos rebeldes? Tú creo que más o menos lo tocaste al decir que a nadie le conviene copiar un gobierno dictatorial, autoritario. Todo el mundo tiene que empezar a hacer negociaciones porque cada vez todo está más globalizado. Y lo digo en el sentido de que cada grupo se hace respetar y es imposible ahora someter, ¿no? a culturas y es imposible dejarse someter tampoco, nadie quiere dejarse someter. Entonces es una situación bastante complicada que solamente lo puede resolver la política. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias a la gente por estarnos escuchando, por acompañarnos. A ti, Antonio, vamos a seguir con estas conversaciones para el próximo año. Y bueno, despedirnos, ¿no? Desearle feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Bueno, amigo, igualmente, amigo, muchas gracias por tu sintonía. Hasta luego. Gracias, Antonio. Gracias.